¿Alguna vez te preguntaste cómo los mayas crearon al hombre según su mitología? Descubre el fascinante relato del Popol Vuh y su impacto en la cultura. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. El Popol Vuh es mucho más que un simple relato. Es la piedra angular de la cosmovisión maya. A través de sus páginas se revela cómo los antiguos mayas entendían el origen del mundo, los dioses y la humanidad. Este texto sagrado ha sido transmitido de generación en generación, preservando las creencias, valores y tradiciones que definen su identidad cultural. La importancia del Popol Vuh radica en su capacidad de conectar a los mayas con sus raíces, ofreciéndoles un sentido de pertenencia y continuidad en medio de los cambios históricos y sociales. Este mito no solo explica el origen del mundo, sino que también refleja la visión del universo de los mayas, donde los dioses crean a los seres humanos con materiales diversos, como barro, madera y maíz. Cada versión del relato revela la profunda conexión que los mayas tenían con la naturaleza y sus dioses, quienes intervienen en cada etapa de la creación. La narrativa del Popol Vuh es, por tanto, un espejo de su espiritualidad, su respeto por la tierra y su búsqueda de equilibrio en el cosmos. Al explorar el Popol Vuh, descubrimos que la creación no fue un acto único, sino un proceso lleno de intentos y errores, donde los dioses perfeccionan su obra hasta lograr que los humanos puedan ver, oír y hablar. Este relato refleja la paciencia y la sabiduría de los dioses mayas, que buscan crear seres que honren y respeten la naturaleza y sus leyes. La importancia de este mito en la cultura maya radica en su papel como guía moral y espiritual, enseñando valores que aún perduran en sus tradiciones. En el principio del caos y la nada, emergen dos dioses fundamentales en la mitología maya, Tepeu y Gucumatz. Estos dioses no solo representan la creación, sino que también simbolizan la unión del cielo y la tierra, la palabra y el movimiento. En el relato aparecen como seres poderosos y sabios, con una presencia imponente que irradia autoridad y serenidad. Su aparición marca el inicio de la gestación del mundo, donde su voluntad conjunta dará forma a la tierra, los cielos y todo lo que existe. La narrativa los presenta en un estado de contemplación, listos para dar paso a la creación de la vida y del universo mismo. Estos dioses son considerados los arquitectos del mundo, quienes, con sus palabras y voluntad, deciden crear el cosmos. La historia relata que Tepeu y Gucumatz se reúnen en un espacio sagrado, donde su presencia llena el aire de una energía vibrante. Desde su unión, surge la intención de formar la tierra, las montañas, los valles y los mares. La escena muestra a los dioses en un acto de deliberación, con gestos que reflejan su poder y determinación, en un entorno que evoca la vastedad del universo en sus primeros instantes, en un escenario que combina elementos naturales y místicos propios del arte fantasy y la cultura precolombina. La aparición de estos dioses marca un momento crucial en el mito maya, pues son ellos quienes, con su poder y sabiduría, inician el proceso de dar forma al mundo. La narrativa los describe como seres de gran presencia, con rasgos que reflejan su divinidad y su conexión con los elementos naturales. En la escena, se los ve en un acto de creación, con gestos que parecen tejer la tierra y el cielo con sus palabras. La atmósfera está cargada de energía, y en el fondo se perciben símbolos y patrones que remiten a la cultura maya, en un estilo que combina lo místico y lo fantástico, en coherencia con la estética de la época precolombina. En el relato maya, después de que los dioses creadores emergieron del caos, comenzaron a dar forma al mundo que conocían. Una de sus acciones principales fue establecer las montañas y los mares, elementos esenciales para definir el paisaje natural. Tepeu y Gucumatz, con su poder divino, ordenaron que las montañas surgieran del suelo, elevándose majestuosas y firmes, sirviendo como cimientos del mundo. Los mares, por su parte, fueron creados como vastas extensiones de agua que rodeaban estas tierras, llenando el espacio con su profundidad y misterio. Este acto no solo fue una manifestación de su autoridad,
sino también una manera de separar lo terrestre de lo acuático, creando un equilibrio en la naturaleza. La configuración del paisaje, entonces, fue una expresión de su voluntad, donde las montañas simbolizan la estabilidad y la permanencia, y los mares representan lo infinito y lo desconocido. La tierra y el agua, en esta visión, no son solo elementos físicos, sino también símbolos de la dualidad y la complementariedad en el mundo maya. La creación de estos rasgos geográficos fue fundamental para que la vida pudiera florecer y para que los seres humanos pudieran habitar un mundo ordenado y lleno de significado, según la visión de los dioses. En el relato maya, la creación del viento y el agua fue fundamental para dar vida y movimiento al mundo. Los dioses, en su sabiduría, soplaron el viento desde las alturas, creando una brisa que atravesaba los vastos paisajes, y con ello establecieron un flujo de energía vital que animaba la tierra y el cielo. El agua, por su parte, surgió de las profundidades del cosmos, formando ríos, lagos y mares que conectaban todos los elementos del mundo. Este agua no solo era un recurso, sino también un símbolo de purificación y renovación en su cosmogonía, reflejando la importancia de estos elementos en la existencia misma. La interacción entre viento y agua fue vista como un acto sagrado, donde ambos elementos se complementaban para mantener el equilibrio natural, permitiendo que la vida floreciera en cada rincón del mundo creado por los dioses. Así, en la visión maya, el viento y el agua no solo eran fuerzas físicas, sino también símbolos de la energía espiritual que sustentaba toda la creación. El viento, considerado un mensajero de los dioses, fue creado para transportar las palabras divinas y mantener la comunicación entre los diferentes niveles del cosmos. Los antiguos mayas creían que su soplo era la manifestación de la voluntad divina, capaz de mover las nubes y despertar las tormentas. El agua, por su parte, fue vista como el origen de toda vida, naciendo de las lágrimas de los dioses o de las lluvias celestiales que caían desde los cielos. Los ríos y mares no solo servían para sustentar a los seres humanos, sino que también eran caminos sagrados que conectaban el mundo terrenal con el espiritual. La creación de estos elementos fue un acto de equilibrio, donde el viento y el agua se complementaban en un ciclo eterno de renovación y vida, reflejando la profunda conexión entre la naturaleza y lo divino en la cosmogonía maya. En la visión maya, el viento y el agua también tenían un carácter sagrado y mágico. Se creía que el viento podía llevar las almas de los muertos hacia el inframundo o hacia el cielo, dependiendo de su camino. El agua, además de ser un elemento vital, era un símbolo de la fertilidad y la abundancia, esencial para los rituales y ceremonias que honraban a los dioses. La interacción entre estos elementos generaba un equilibrio que mantenía el orden del universo, donde cada soplo de viento y cada gota de agua tenían un propósito divino. Los mayas veneraban estos elementos como manifestaciones de la energía primordial, que sustentaba toda la creación y aseguraba la continuidad de la vida en su mundo sagrado. Así, el viento y el agua no solo eran fuerzas naturales, sino también símbolos de la conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo en su cosmogonía. Tras la formación de los elementos esenciales como el viento y el agua, los dioses comenzaron a moldear el mundo. En su sabiduría, decidieron crear la tierra firme, un lugar donde todo pudiera florecer y sostener la vida. Desde las profundidades del mar, surgieron montañas y valles, dando forma a un paisaje diverso y majestuoso. La tierra emergió lentamente, cubriendo las aguas y dejando al descubierto vastas superficies que serían hogar de criaturas y seres humanos. La aparición de la tierra fue un acto de poder divino, una manifestación de la voluntad de los dioses para completar su obra creadora y dar un espacio tangible en el cosmos para que la vida prosperara. La tierra firme se fue consolidando con cada movimiento de los dioses, quienes la adornaron con bosques, ríos y llanuras. La tierra empezó a tomar forma, con sus colores y texturas únicas, reflejando la diversidad de la creación. En ese proceso, las montañas se elevaron majestuosas,
y las llanuras se extendieron como un tapiz vibrante. La aparición de la Tierra no fue solo física, sino también simbólica, representando la estabilidad y el fundamento del mundo que los dioses estaban creando para los seres que allí habitarían. Así, la Tierra se convirtió en el escenario principal del relato mítico, un espacio sagrado y lleno de vida. Con la Tierra ya visible y sólida, los dioses continuaron su labor, preparando el escenario para la creación de los seres humanos y otros seres vivos. La aparición de la Tierra fue un momento clave en el relato mítico, pues estableció el hogar donde todo lo demás cobraría sentido. La Tierra, con sus formas y colores, simbolizaba la estabilidad y la abundancia, un espacio sagrado que los dioses habían dado al mundo para que floreciera en armonía y equilibrio. Desde entonces, la tierra firme se convirtió en el centro del universo, un lugar donde la vida y la magia se entrelazaban en un ciclo eterno de creación y renovación. Los dioses, en su sabiduría, decidieron que la vegetación debía ser una manifestación del orden divino en la tierra. Así, con su poder, crearon los primeros árboles y plantas, que surgieron como símbolos de vida y fertilidad. Estas formas de vida no solo adornaban el paisaje, sino que también representaban la conexión sagrada entre lo celestial y lo terrenal, reflejando la armonía del cosmos. La vegetación empezó a extenderse, cubriendo montañas y valles, en un acto de creación que mostraba la perfección del orden divino en la naturaleza. Cada hoja, cada flor y cada árbol fue creada con un propósito sagrado, como parte del equilibrio que los dioses querían mantener en la tierra. La vegetación no solo proveía alimento y refugio, sino que también simbolizaba la abundancia y la bendición divina. Los dioses consideraban que esta vegetación era un reflejo de su poder y de la orden perfecta que gobernaba el universo, por lo que su formación fue un acto de reverencia y respeto hacia la creación misma. La vegetación, entonces, se convirtió en un símbolo vivo del orden divino, un recordatorio constante de que la creación seguía un plan sagrado. Los pueblos mayas veían en los árboles y plantas una conexión con sus dioses y un reflejo de la armonía universal. La formación de la vegetación fue, en esencia, un acto sagrado que aseguraba que la tierra permaneciera en equilibrio, en sintonía con las fuerzas divinas que la gobernaban, consolidando así su papel como parte fundamental del orden divino en el mundo. Luego de la creación de la vegetación, los dioses decidieron llenar el mundo con una gran diversidad de animales, cada uno con un papel único en el equilibrio del cosmos maya. Desde los majestuosos jaguares hasta los pequeños colibríes, cada criatura fue diseñada con un propósito divino, simbolizando diferentes aspectos de la vida y la naturaleza. Los animales no solo adornan la tierra, sino que también representan las fuerzas de la naturaleza y las energías espirituales que sustentan el universo maya. Su presencia es fundamental para mantener el orden y la armonía en el mundo creado por los dioses. Otros animales como los monos, los venados y las serpientes también fueron creados para cumplir funciones específicas en el ecosistema maya. Los monos representan la agilidad y la conexión con lo espiritual, mientras que los venados simbolizan la rapidez y la sensibilidad. Las serpientes, por su parte, están relacionadas con la tierra y el agua, portadoras de sabiduría y transformación. Cada uno de estos animales refleja valores y conocimientos ancestrales, formando parte esencial del relato sagrado y la cosmovisión de los mayas, quienes veían en ellos un vínculo directo con sus dioses y sus rituales. La diversidad animal también incluía aves como el quetzal, símbolo de la abundancia y la conexión entre el cielo y la tierra. Estas criaturas eran consideradas mensajeras de los dioses, portadoras de mensajes sagrados y guardianas de secretos divinos. La presencia de estos animales en la mitología maya refleja su profundo respeto por la naturaleza y su creencia en que cada ser vivo tiene un papel en el gran orden cósmico. La creación de los animales fue, por tanto, un acto divino que enriqueció el mundo y fortaleció la relación entre los humanos, los dioses y la tierra misma.
Los dioses, en su deseo de crear seres humanos que pudieran honrar y sostener el mundo, intentaron varias veces dar vida a estas criaturas. Sin embargo, sus primeros intentos no fueron exitosos. La primera creación fue hecha de barro, pero estos humanos eran débiles, frágiles y sin alma verdadera. Se deshacían con la lluvia y no tenían la fuerza ni la inteligencia que los dioses esperaban. A pesar de sus esfuerzos, estos seres fallidos no lograron cumplir su propósito, dejando a los dioses decepcionados y reflexionando sobre cómo perfeccionar su creación. Luego, los dioses intentaron crear humanos con madera, pensando que serían más resistentes y duraderos. Pero estos seres, aunque más firmes, carecían de alma y de la capacidad de hablar o pensar claramente. Eran como marionetas sin voluntad propia, incapaces de venerar a los dioses o de mantener el equilibrio del cosmos. La frustración crecía en los corazones divinos, pues cada intento parecía alejarse más de la perfección que buscaban. La creación fallida de estos humanos de madera fue un paso más en su aprendizaje, pero aún no era la forma correcta de dar vida a sus criaturas. Finalmente, los dioses intentaron crear humanos con piedra, creyendo que serían fuertes y eternos. Sin embargo, estos seres, aunque resistentes, eran duros y sin sensibilidad, incapaces de sentir amor, gratitud o devoción. La piedra les otorgaba inmovilidad y frialdad, alejándolos del propósito divino de tener seres vivos con alma y corazón. Los dioses, viendo que estos intentos no lograban su objetivo, comprendieron que la creación de humanos requería algo más que materiales físicos. Necesitaban darles vida con un espíritu que trascendiera los elementos. Así, en un acto de sabiduría, decidieron seguir intentando con otros medios, en busca de la perfección que aún no lograban alcanzar. Los dioses, en su sabiduría, descubrieron que el maíz sería la base de la vida para los humanos. Este cereal, considerado sagrado, fue creado a partir de una chispa divina que transformó la tierra y el viento en un alimento nutritivo y vital. Para los mayas, el maíz no era solo comida, sino un regalo de los dioses que simbolizaba la conexión entre el cielo, la tierra y los seres humanos. La invención del maíz marcó un cambio profundo en su cultura, estableciendo un vínculo sagrado que perdura hasta hoy. Este cereal, con su forma simple pero llena de significado, se convirtió en el centro de ceremonias y rituales. Los mayas creían que el maíz era un regalo de los dioses que debía ser venerado y respetado. Cada mazorca representaba la vida, la fertilidad y la continuidad de su pueblo. Por eso, en sus ceremonias, el maíz era ofrendado a los dioses, y su cultivo se consideraba un acto sagrado que aseguraba la prosperidad y el equilibrio del mundo. La importancia del maíz trascendía lo físico, siendo un símbolo espiritual que unía a toda la comunidad. Con el tiempo, el maíz se convirtió en la base de su alimentación y en un símbolo de identidad. Los mayas desarrollaron técnicas agrícolas específicas para cultivarlo y cosecharlo con respeto y devoción. La historia del maíz refleja la visión del mundo de los mayas, donde la vida, la muerte y la espiritualidad estaban profundamente entrelazadas. Este alimento sagrado no solo sustentaba sus cuerpos, sino que también alimentaba su alma, manteniendo vivo el legado de sus dioses y sus tradiciones en cada mazorca que cosechaban. Los dioses, tras su primer intento con el maíz y otros materiales, decidieron crear humanos de barro, pensando que sería una forma más fácil de darles vida. Con manos hábiles, moldearon figuras humanas, dándoles forma y detalles, pero pronto descubrieron que estas criaturas eran frágiles y vulnerables. Las figuras de barro, aunque hermosas, no tenían alma ni resistencia, y en su fragilidad se deshacían con la más mínima dificultad. Este primer intento fue un experimento que reveló las limitaciones del material, dejando a los dioses con una lección importante sobre la naturaleza de la vida y la creación. A pesar de su belleza, los humanos de barro no tenían la fuerza ni la vitalidad que buscaban, por lo que los dioses comprendieron que necesitaban un material más duradero y vivo para formar a los verdaderos humanos. A medida que los dioses observaban a los humanos de barro,
notaron que, aunque tenían forma humana, carecían de alma y de la chispa divina que buscaban en sus creaciones. Estas figuras, aunque detalladas y expresivas, eran frágiles y se deshacían con facilidad, incapaces de sostenerse por sí mismas. La decepción creció entre los dioses, quienes comprendieron que el material no podía darles la vitalidad que deseaban. La creación de estos humanos de barro fue un paso importante, pero también un recordatorio de que la vida verdadera requiere algo más que forma y apariencia. Los dioses, entonces, buscaron nuevas maneras de darles a sus criaturas la fuerza y la esencia que buscaban, preparándose para su siguiente intento. Los dioses, al ver que los humanos de barro eran frágiles y vulnerables, decidieron crear una nueva especie hecha de madera, pensando que serían más resistentes y fáciles de moldear. Con manos hábiles, tallaron figuras de madera con rasgos humanos, dándoles vida y movimiento. Sin embargo, estos humanos de madera carecían de alma y sentimientos, y su existencia era solo superficial. La creación parecía exitosa, pero pronto se evidenció que su naturaleza vacía traería consecuencias graves para los dioses y para los humanos que habían creado. Estos humanos de madera, aunque fuertes y resistentes, no tenían la capacidad de reproducirse ni de sostener su propia existencia. Con el tiempo, comenzaron a pudrirse y a desintegrarse, dejando a los dioses desconcertados y preocupados por su fracaso. La falta de alma en estas criaturas provocó que no pudieran experimentar emociones ni relaciones profundas, lo que llevó a que su vida fuera vacía y sin propósito. La consecuencia más severa fue que, al no tener alma, no podían cumplir su destino como seres humanos verdaderos, y los dioses aprendieron que la creación sin alma no podía sostenerse en el tiempo. Este segundo intento dejó una lección importante: que la verdadera humanidad no solo reside en la forma física, sino en el alma y en la capacidad de sentir y crear. Los dioses comprendieron que solo con un corazón vivo y una chispa divina podrían los humanos alcanzar su propósito. Así, decidieron volver a intentarlo, esta vez con un enfoque diferente, buscando darles vida con un espíritu que trascendiera la materia. La historia de los humanos de madera quedó como una advertencia sobre la importancia del alma en la creación. Los humanos de madera, a pesar de su apariencia resistente, mostraron una profunda indiferencia hacia los dioses. No reconocían su autoridad ni agradecían sus esfuerzos, viviendo en una especie de apatía que preocupaba a los creadores celosos. La falta de respeto y gratitud se convirtió en un motivo de enojo entre los dioses, quienes esperaban reverencia y reconocimiento por su trabajo. La indiferencia de estas criaturas los llevó a considerar que su destrucción era inevitable, pues su actitud desafiaba el orden divino establecido. Sin embargo, antes de actuar, los dioses observaron con atención, evaluando si existía alguna esperanza de redención, o si su destino ya estaba sellado por su propia negligencia. Finalmente, los dioses decidieron que la única forma de corregir su error era destruir a los humanos de madera. Con un poder implacable enviaron lluvias torrenciales, fuego y viento para acabar con ellos. La escena fue apocalíptica. Las figuras de madera ardían y se deshacían, mientras el cielo se cubría de nubes oscuras. La indiferencia de los humanos no les salvó de su destino, y en su destrucción quedó clara la lección. La arrogancia y la falta de gratitud tienen un precio muy alto. La tierra quedó marcada por la devastación, un recordatorio de que incluso las criaturas más resistentes pueden ser destruidas por la ira de los dioses cuando su actitud desafía el orden divino. En el relato maya, los animales jugaron un papel fundamental en la creación del mundo y de los humanos. Cuando los dioses intentaron crear seres que pudieran venerarlos y honrar su autoridad, recurrieron a los animales como modelos y ayudantes en el proceso. Algunos animales, considerados sagrados, fueron creados directamente por los dioses para cumplir funciones específicas en el orden cósmico. Otros, en su sabiduría, ayudaron a los dioses a perfeccionar las formas humanas, aportando sus habilidades y características únicas.
La presencia de estos animales en el mito refleja su importancia en la cosmovisión maya, donde cada criatura tenía un significado profundo y un papel en el equilibrio del universo. La creación de los animales no fue solo un acto de formación, sino también una expresión de respeto y reconocimiento hacia su papel en la vida y en la espiritualidad de los pueblos originarios. Así, los animales no solo acompañaron la creación, sino que también ayudaron a definir la esencia misma de los humanos, enseñándoles valores y habilidades esenciales para su existencia en la Tierra. Algunos animales fueron creados por los dioses específicamente para asistir en la formación de los humanos, dotándolos con cualidades que reflejaban su propia naturaleza. Por ejemplo, el jaguar simbolizaba fuerza y valentía, mientras que el quetzal representaba la belleza y la espiritualidad. Estos animales no solo sirvieron como modelos, sino que también enseñaron a los humanos a respetar la naturaleza y a entender su lugar en el mundo. La interacción entre dioses y animales en el mito muestra una relación de colaboración y reciprocidad, donde cada criatura tenía un papel sagrado en la continuidad del cosmos. La ayuda de los animales en la creación también simboliza la conexión profunda entre todas las formas de vida, un valor central en la cosmovisión maya. La historia revela que los animales no solo fueron parte del proceso, sino que también portaron enseñanzas que los humanos debían seguir para mantener el equilibrio y la armonía en su existencia. En el relato maya, después de que los humanos comenzaron a ser demasiado orgullosos y desobedientes, los dioses decidieron que era hora de limpiar el mundo. Para ello enviaron un gran diluvio que cubrió toda la tierra, arrasando con todo lo que existía. La lluvia fue intensa y constante, inundando montañas, valles y selvas, con el objetivo de purificar y renovar la creación. Solo unos pocos seres lograron salvarse, refugiándose en lugares elevados o en embarcaciones hechas por los dioses, quienes observaban desde el cielo cómo el agua borraba los errores de los humanos. Este acto de limpieza simboliza la justicia divina y el ciclo de destrucción y renovación que rige el mundo según los mitos mayas. El diluvio no solo fue una catástrofe, sino también una lección para los humanos, quienes aprendieron que sus acciones tenían consecuencias. Los pocos que sobrevivieron, gracias a su fe y astucia, se convirtieron en los ancestros de las futuras generaciones. Los dioses, por su parte, continuaron vigilando y ajustando el equilibrio del mundo, conscientes de que la destrucción era parte del ciclo de la creación. Este mito refleja la importancia de respetar la naturaleza y vivir en armonía con ella, recordándonos que la limpieza del mundo puede ser tanto un castigo como una oportunidad de renacer. Los dioses, en su deseo de crear seres que pudieran mantener el equilibrio del mundo, dieron vida a los héroes gemelos, Hunahpu e Ixbalanque. Estos jóvenes nacieron de la unión de la luna y el sol, y desde pequeños mostraron habilidades extraordinarias. Su destino sería cambiar el curso de la historia, enfrentándose a los desafíos más peligrosos para proteger la creación. La historia de estos héroes comienza en un entorno místico, donde la magia y la naturaleza se entrelazan, marcando el inicio de una aventura épica que definiría el futuro de los hombres y los dioses. Estos héroes no eran simples mortales, estaban dotados de poderes que venían de su linaje divino y de su valentía. Desde temprana edad, demostraron ser astutos y valientes, enfrentándose a criaturas míticas y desafíos que pondrían a prueba su ingenio y coraje. La historia relata que, en su camino, aprendieron a dominar las artes de la guerra y la magia, preparándose para las batallas que decidirían el destino del mundo. Su vínculo con los dioses y la tierra los convirtió en los protectores del equilibrio cósmico, en una época donde la magia y la realidad se fundían en un escenario de fantasía y poder ancestral. A medida que crecían, los gemelos enfrentaron pruebas que solo los verdaderos héroes podían superar. Se enfrentaron a monstruos y dioses menores, demostrando que su valor y sabiduría eran mayores que cualquier obstáculo. La historia cuenta que en su viaje aprendieron a confiar en sus habilidades y en la fuerza de su vínculo fraternal,
cualidades que los harían invencibles. Gracias a su coraje, lograron derrotar a enemigos que amenazaban con destruir el mundo, estableciendo así un nuevo orden, donde el equilibrio y la justicia prevalecerían. Su historia se convirtió en leyenda, inspirando a generaciones futuras a luchar por el bien. En su lucha por mantener el equilibrio del mundo, los héroes gemelos enfrentaron criaturas malignas que encarnaban el caos y la destrucción. Estos monstruos simbolizaban las fuerzas oscuras que amenazan la armonía, y cada combate representaba la lucha eterna entre el orden y el desorden en la cosmovisión maya. Los enfrentamientos no solo eran batallas físicas, sino también espirituales, donde la valentía y la sabiduría de Hunahpu e Xbalanque eran puestas a prueba. La victoria sobre estos seres malignos reafirmaba su papel como guardianes del equilibrio universal, enfrentando lo oscuro con coraje y astucia. Cada monstruo que enfrentaban tenía un simbolismo profundo. Algunos representaban la envidia, la codicia o la ignorancia, mientras que otros encarnaban el temor y la muerte. Al derrotar estas criaturas, los héroes no solo protegían el mundo físico, sino que también combatían las fuerzas que amenazaban el orden espiritual y moral de su comunidad. Estos combates eran relatos de valor y sabiduría, enseñanzas que transmitían la importancia de vencer las pasiones negativas y mantener el equilibrio interno y externo, en línea con la visión cosmológica maya. El enfrentamiento con estos monstruos también reflejaba la lucha interna que todos enfrentamos frente a nuestras propias sombras. Los héroes gemelos nos enseñan que, para restaurar el equilibrio, es necesario confrontar y superar las fuerzas oscuras que habitan en nuestro interior. En cada combate se revela la importancia de la valentía, la inteligencia y la fe en el orden cósmico, valores esenciales en la visión del mundo maya. Así, estos enfrentamientos no solo eran batallas contra criaturas externas, sino también símbolos de la lucha por la armonía interior y universal. Tras enfrentarse a las criaturas del caos, los héroes gemelos demostraron una valentía inquebrantable. Con astucia y fuerza, lograron derrotar a los monstruos que amenazaban con desatar la destrucción total. Su victoria no solo simbolizaba el control del orden sobre el caos, sino también la esperanza de un mundo equilibrado y armonioso. La batalla fue ardua, pero su determinación y habilidades ancestrales los llevaron a la victoria definitiva, reafirmando su papel como guardianes del mundo y protectores de la creación. Con su victoria, los héroes lograron sellar las fuerzas oscuras que buscaban sumir al mundo en la destrucción. La tierra, antes amenazada por la furia de los monstruos, empezó a sanar, y la vida floreció nuevamente en un ciclo de renovación. La victoria fue celebrada por las comunidades, quienes vieron en los gemelos la encarnación del equilibrio y la justicia. Este triunfo marcó un momento crucial en la creación del mundo, consolidando la esperanza en la lucha contra las fuerzas del caos y reafirmando su papel como protectores de la creación divina. Así, los héroes gemelos no solo vencieron a sus enemigos, sino que también establecieron un orden que perduraría en el tiempo. Su triunfo fue un acto de justicia que aseguró la continuidad de la vida y el mantenimiento del equilibrio cósmico. La historia de su victoria se convirtió en leyenda, inspirando a generaciones futuras a luchar por la armonía y a respetar las fuerzas que rigen el universo. La victoria sobre las fuerzas del caos consolidó su legado como los verdaderos creadores y protectores del mundo, un símbolo eterno de esperanza y resistencia. Finalmente, los dioses decidieron crear al hombre verdadero, aquel que sería capaz de honrar y recordar sus orígenes divinos. Para ello, moldearon al primer ser humano con barro, dándole forma con cuidado y precisión. Este hombre fue el primer intento, pero aún no tenía la fuerza ni la sabiduría plena que buscaban los dioses. La creación fue un acto de paciencia y esperanza, buscando un ser que pudiera reflejar la grandeza del cosmos y mantener viva la memoria de los dioses en la tierra. Pero los dioses no estaban completamente satisfechos
con esa primera creación. Entonces, intentaron nuevamente, esta vez con maíz y agua, ingredientes sagrados en su cultura. De esta mezcla surgieron los primeros humanos hechos de barro y maíz, con rasgos más vivos y expresivos. Estos seres tenían la capacidad de hablar, caminar y venerar a los dioses, pero aún les faltaba la fuerza y la sabiduría definitiva que buscaban los creadores. Era un paso importante en la formación del hombre perfecto, un ser que combinaba lo divino y lo terrenal. Finalmente, los dioses lograron crear al hombre verdadero, aquel que sería digno de su creación. Estos humanos estaban hechos de barro, pero ahora con un espíritu vivo y una conciencia plena. Se les otorgó la capacidad de venerar a los dioses, de recordar sus historias y de mantener viva la tradición. La última formación fue un acto sagrado, en el que los dioses infundieron en ellos la fuerza, la inteligencia y la gratitud, asegurando que serían los guardianes de la tierra y los portadores de la historia sagrada de su pueblo. El maíz no es solo un alimento para los mayas, es la base de su existencia y su conexión con lo divino. Para ellos, el maíz simboliza la vida misma, la creación y la continuidad de su cultura. Desde tiempos ancestrales, consideraron que sus ancestros surgieron del maíz, otorgándole un carácter sagrado y un papel central en su cosmovisión. Este cereal representa la unión entre los dioses y los humanos, un vínculo que trasciende lo material y se adentra en lo espiritual, fortaleciendo su identidad y su sentido de pertenencia. Para los mayas, el maíz también es un símbolo de fertilidad y renovación. Cada cosecha representa una bendición de los dioses, y las ceremonias en su honor refuerzan la conexión espiritual con la tierra y el cosmos. La planta de maíz se convierte en un acto sagrado, donde cada espiga es vista como un regalo divino que mantiene vivo el ciclo de la vida. Este vínculo espiritual se refleja en sus rituales, en sus historias y en su arte, que siempre rinde homenaje a este cereal sagrado. El maíz también es un elemento que une a toda la comunidad maya, transmitiendo valores y tradiciones de generación en generación. Su cultivo y veneración aseguran que su cultura perdure, manteniendo vivo el espíritu de sus ancestros. La importancia del maíz en su vida cotidiana y en sus rituales refleja cómo un simple cereal puede convertirse en el símbolo supremo de identidad, espiritualidad y continuidad cultural para los mayas, un legado que trasciende el tiempo y las fronteras. En la narrativa maya, cada símbolo y elemento del mito encierra significados profundos que trascienden la simple historia. El acto de crear al hombre no es solo un relato, sino una enseñanza sobre la conexión entre lo divino y lo terrenal. Los personajes y objetos representan conceptos espirituales, como la humildad, la gratitud y el respeto por la naturaleza. Estos símbolos nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo y con lo sagrado, recordándonos que la creación es un proceso lleno de enseñanzas ocultas que debemos aprender para vivir en armonía con nuestro entorno. El mito también revela enseñanzas sobre la importancia del maíz, no solo como alimento, sino como símbolo de vida y continuidad. La forma en que los dioses moldean al hombre a partir del maíz refleja la idea de que la existencia misma está intrínsecamente ligada a la tierra y a sus ciclos. Cada elemento en la historia, desde las semillas hasta los rituales, tiene un significado oculto que transmite valores como la paciencia, la gratitud y la responsabilidad hacia la naturaleza. Así, el mito se convierte en una guía espiritual que enseña a los mayas a respetar y honrar su entorno como un acto sagrado. Los relatos mayas también utilizan metáforas y símbolos para comunicar enseñanzas sobre la dualidad y el equilibrio en la vida. La lucha entre las fuerzas de la creación y la destrucción, por ejemplo, refleja la importancia de mantener el equilibrio en nuestro camino espiritual y en la naturaleza. Cada símbolo en el mito invita a una reflexión interna, enseñándonos que la verdadera sabiduría reside en comprender y aceptar las dualidades del mundo. Así, el mito no solo narra una historia, sino que funciona como un espejo de nuestras propias vidas, enseñándonos a vivir en armonía con las fuerzas que nos rodean.
En el mito maya, los dioses no solo crean al hombre, sino que también establecen una relación profunda y simbiótica con la humanidad. Ellos actúan como guías, protectores y en ocasiones como jueces, reflejando una conexión que trasciende lo divino y lo terrenal. La interacción entre dioses y humanos revela un respeto mutuo y una responsabilidad compartida en mantener el equilibrio del mundo. Los dioses ven en los humanos una extensión de su voluntad y un reflejo de su poder, pero también esperan que los hombres honren y veneren a sus creadores, estableciendo un vínculo sagrado y duradero. Este papel de los dioses en la creación muestra que no son entidades distantes, sino seres que se involucran activamente en la vida de los humanos. La relación es de reciprocidad. Los dioses ofrecen dones y conocimientos, y esperan que los humanos les rindan culto y respeto. La interacción refleja una visión en la que la divinidad no está separada del mundo cotidiano, sino que es parte integral de la existencia humana, guiando y vigilando desde lo alto con un sentido de responsabilidad mutua. Así, la relación entre dioses y humanos en el mito maya no es sólo de creación, sino de una alianza sagrada que define el destino de ambos. Los dioses, en su papel de creadores y protectores, muestran una profunda conexión con la humanidad, recordándonos que en su origen hay una intención de equilibrio y respeto mutuo, un vínculo que aún resuena en las tradiciones y creencias de los pueblos mayas. Hoy en día, la cosmovisión maya sigue viva en muchas comunidades, donde las tradiciones y creencias ancestrales influyen en la vida cotidiana. El mito del origen del hombre se transmite de generación en generación, fortaleciendo un sentido de identidad y conexión con la naturaleza y los dioses. Este legado cultural se refleja en festivales, rituales y en la forma en que los mayas contemporáneos ven su relación con el mundo. La narrativa ancestral no solo honra a sus ancestros, sino que también guía sus valores y prácticas, manteniendo vivo ese vínculo sagrado con la creación y la divinidad. Además, el mito del hombre y los dioses ha inspirado a artistas, escritores y cineastas que buscan mantener viva esa visión del mundo. En obras contemporáneas se mezclan símbolos ancestrales con expresiones modernas, creando un puente entre pasado y presente. La influencia del mito en la cultura popular se puede ver en festivales, artes visuales y en la narrativa de personajes que representan esa conexión espiritual. Así, la historia maya continúa siendo un pilar fundamental en la identidad cultural, adaptándose y enriqueciendo la cultura contemporánea. Este legado también influye en la forma en que los jóvenes aprenden sobre su historia y valores, integrando las enseñanzas del mito en la educación y en las prácticas cotidianas. La cosmovisión maya, con su visión del mundo como un ciclo sagrado, sigue guiando a las comunidades modernas en su respeto por la naturaleza y sus ancestros. En definitiva, el mito del origen del hombre no solo forma parte del pasado, sino que continúa vivo, moldeando la cultura y la identidad de los mayas en la actualidad. Al comparar el mito maya de la creación con otros relatos culturales, encontramos que muchas tradiciones comparten la idea de un mundo originado a partir del caos o la oscuridad. Sin embargo, mientras los mitos mayas enfatizan la interacción de dioses y la creación mediante el habla y la palabra, en culturas como la griega, la creación surge del caos primordial y la separación de elementos como la tierra y el cielo por dioses específicos. Estas similitudes reflejan una necesidad universal de explicar el origen del mundo, aunque las diferencias en los protagonistas y los procesos muestran las particularidades de cada cosmovisión. Por ejemplo, en el mito egipcio, la creación comienza con el agua primordial, Nun, y los dioses emergen de ella, en contraste con la narrativa maya, donde los dioses crean a los humanos a partir de maíz y barro. La interacción entre dioses y humanos en estos relatos también varía. En la tradición maya, los dioses buscan crear seres que puedan venerarlos, mientras que en otras culturas, la creación puede tener un propósito más de orden cósmico o de supervivencia. Estas comparaciones revelan cómo distintas civilizaciones han tratado de entender su origen, adaptando sus mitos a sus entornos y creencias,
pero siempre buscando respuestas a la misma pregunta fundamental: ¿de dónde venimos? La riqueza de estos relatos, en sus similitudes y diferencias, nos permite apreciar la diversidad de pensamientos y la universalidad de la búsqueda humana por entender su existencia. Otra diferencia importante radica en la forma en que los mitos explican la relación entre humanos y dioses. En muchas culturas, los dioses son seres distantes o incluso peligrosos, mientras que en la tradición maya, los dioses participan activamente en la creación y mantienen una relación cercana con los humanos, a menudo buscando su bienestar y veneración. Esto refleja una cosmovisión en la que los humanos son parte integral del mundo divino, y no meros espectadores o súbditos. Además, los mitos de creación en diferentes culturas también varían en su estructura narrativa. Algunos son lineales, otros cíclicos, y algunos combinan ambos aspectos. La historia maya, con su énfasis en la interacción de los dioses y la creación a través de palabras y acciones concretas, muestra una visión dinámica y participativa del origen del mundo, en contraste con relatos más abstractos o impersonales en otras tradiciones. Estas diferencias y similitudes enriquecen nuestro entendimiento de cómo distintas civilizaciones han interpretado su existencia y su lugar en el cosmos, revelando tanto su unicidad como sus conexiones universales. El mito de la creación maya ha dejado una profunda huella en su arte y arquitectura, reflejándose en una variedad de representaciones visuales que narran el relato sagrado. En templos, estelas y códices, los artistas plasmaron escenas donde los dioses y los seres humanos interactúan en momentos clave del mito, como la formación del mundo y la creación del hombre. Estas imágenes no solo cumplen una función decorativa, sino que también sirven como instrumentos de enseñanza y transmisión de conocimientos sagrados, permitiendo que las historias perduren a través del tiempo y sigan siendo parte integral de su cosmovisión. Las pirámides y templos mayas están adornados con relieves y esculturas que representan episodios del mito, como la creación del hombre de maíz o la lucha entre los dioses. Estas obras no solo muestran la habilidad artística, sino que también funcionan como narrativas visuales que comunican las historias sagradas a quienes las contemplan. La precisión en los detalles y el simbolismo en cada figura reflejan la importancia de estos relatos en la vida cotidiana y en las ceremonias religiosas, consolidando así la relación entre arte, religión y cosmovisión maya. Además, los códices mayas contienen ilustraciones que representan el relato del Popol Vuh, utilizando colores vibrantes y símbolos complejos. Estas obras manuscritas eran considerados sagrados y servían como registros visuales del mito, permitiendo que las generaciones futuras aprendieran y recordaran sus orígenes. La riqueza de detalles y la expresividad de las figuras en estos códices muestran cómo el mito no solo era contado oralmente, sino también inmortalizado en formas visuales que aún hoy nos fascinan y nos conectan con su cosmovisión ancestral. La historia del Popol Vuh comenzó en la tradición oral, transmitida de generación en generación por los ancianos mayas. Durante siglos, los relatos sobre la creación, los dioses y los héroes se compartían en ceremonias y reuniones, asegurando que el conocimiento sagrado permaneciera vivo en la memoria colectiva. Esta transmisión oral fue fundamental para mantener vivo el relato, incluso en tiempos en los que la escritura aún no se había formalizado en su cultura. La oralidad permitía que cada narrador adaptara y preservara los detalles esenciales, fortaleciendo su significado y relevancia para la comunidad. Con la llegada de la colonización y la influencia europea, los mayas comenzaron a registrar sus relatos en códices y manuscritos, aunque muchos de estos se perdieron o fueron destruidos. Sin embargo, el Popol Vuh fue preservado principalmente en una versión escrita en lengua quiché, gracias a la labor de los escribas y sacerdotes que lograron recopilar y copiar las historias en el siglo XVI. Este documento fue transmitido posteriormente entre comunidades, sirviendo como un símbolo de identidad y resistencia cultural, y difundido en diferentes regiones a través de copias y traducciones que ayudaron a mantener su esencia viva a lo largo del tiempo.
Hoy en día, el Popol Vuh se ha convertido en un símbolo de la identidad maya y un patrimonio cultural invaluable. Gracias a la labor de investigadores, antropólogos y comunidades locales, su historia ha sido traducida a múltiples idiomas y difundida en libros, documentales y plataformas digitales. Este proceso de conservación y difusión ha permitido que las nuevas generaciones conozcan y valoren su legado ancestral, asegurando que las historias de los dioses, la creación y los héroes sigan inspirando y fortaleciendo su cultura en el mundo contemporáneo. La religión en la cosmovisión maya no era solo una creencia, sino un entramado profundo que influía en cada relato del Popol Vuh. A medida que las historias se transmitían, se mezclaban elementos de sus antiguas creencias con influencias de otros pueblos y culturas, creando un sincretismo único. Este fenómeno permitió que las leyendas de los dioses y la creación se adaptaran a nuevas realidades, manteniendo su esencia espiritual. La presencia de deidades relacionadas con la naturaleza, como el sol, la lluvia y la tierra, reflejaba una visión holística del mundo donde todo estaba conectado por fuerzas divinas. La narrativa, así, se convirtió en un espejo de sus creencias ancestrales, fusionando mitos y rituales en un relato sagrado que trascendía el tiempo y las generaciones. La influencia de estas creencias ancestrales se percibe en cada descripción de los dioses y en las ceremonias que acompañaban sus relatos, reforzando la idea de que la creación no era solo un acto divino, sino un proceso vivo y constante, alimentado por la fe y las tradiciones de un pueblo que veía en el cosmos un reflejo de su propia espiritualidad. Este sincretismo también se refleja en la manera en que los relatos del Popol Vuh integraron conceptos de la naturaleza y los dioses, fusionando creencias ancestrales con influencias externas que llegaron con el tiempo. La narrativa se convirtió en un vehículo para mantener vivas esas tradiciones, adaptándose a los cambios sin perder su esencia espiritual. Los mitos de la creación, por ejemplo, no solo explicaban el origen del mundo, sino que también servían para reforzar la relación entre los humanos y los dioses, en un acto de comunión que aún hoy se respeta en ceremonias y festividades. La influencia de la religión en la narrativa no solo enriqueció los relatos, sino que también fortaleció la identidad cultural de los mayas, haciendo que sus historias de creación y sus dioses permanecieran en el corazón de su cosmovisión, como un legado sagrado transmitido a través de las generaciones. Para los mayas, el mito de la creación no es solo una historia antigua, sino el corazón de su identidad. Este relato les proporciona un sentido profundo de pertenencia, conectándolos con sus ancestros y con la tierra que consideran sagrada. La narrativa del Popol Vuh actúa como un lazo que une a cada individuo con su comunidad, transmitiendo valores y tradiciones que han perdurado por generaciones. Es en estas historias donde encuentran su origen, su propósito y su lugar en el cosmos, reafirmando su continuidad cultural en un mundo en constante cambio. El mito también funciona como un recordatorio constante de las raíces compartidas. Cada relato, cada símbolo y cada ritual que surge de estas historias refuerza la identidad colectiva, haciendo que cada maya sienta que forma parte de una gran historia que trasciende el tiempo. La tradición oral y las ceremonias mantienen vivo ese vínculo, asegurando que las generaciones futuras continúen honrando sus orígenes y manteniendo viva la memoria de sus ancestros. Así, el mito se convierte en un pilar fundamental para preservar su sentido de pertenencia y continuidad cultural. Este vínculo con el mito también fortalece el respeto por la naturaleza y los dioses, aspectos esenciales en su cosmovisión. La historia de la creación les recuerda que son parte de un equilibrio sagrado, donde cada elemento tiene un propósito y una conexión con su identidad. La tradición se transmite a través de relatos, ceremonias y arte, creando un sentido de continuidad que une a todos los miembros de la comunidad. En definitiva, el mito no solo explica su origen, sino que también les da un sentido de pertenencia que trasciende el tiempo y las circunstancias, manteniendo viva su esencia cultural. El maíz no es solo un alimento para los mayas,
sino un símbolo sagrado que representa la vida, la fertilidad y la conexión con sus ancestros. Desde tiempos antiguos, la agricultura del maíz fue considerada una ofrenda a los dioses, un acto de gratitud que aseguraba la continuidad de la vida y la prosperidad. Este cereal, considerado el alimento de los dioses, se integra en cada ritual y ceremonia, reflejando su profundo significado espiritual y su papel como elemento vital en la cosmovisión maya. El cultivo del maíz simboliza también la relación entre los humanos y la tierra, un vínculo sagrado que requiere respeto y agradecimiento. Los mayas creen que la tierra, conocida como Tierra Madre, es una madre que da vida y sustento, y por eso sus prácticas agrícolas están impregnadas de rituales y ceremonias que honran esa conexión espiritual. La agricultura, en este sentido, trasciende lo material y se convierte en un acto de comunión con lo divino, reafirmando su identidad y su sentido de pertenencia. El maíz también está asociado con la creación del hombre en el mito maya, donde los dioses moldearon a los primeros seres humanos a partir del maíz y otros ingredientes sagrados. Este acto de creación refleja la creencia de que la vida misma proviene de la tierra y que en cada grano de maíz habita la esencia de la existencia. Por eso, los mayas veneran el maíz no solo como alimento, sino como un símbolo vivo de su origen y su destino, un recordatorio constante de su conexión espiritual con el cosmos. El mito de la creación en la cultura maya no solo busca explicar el origen del mundo, sino que también refleja cómo los mayas percibían su relación con el cosmos y sus ancestros. Este relato entrelaza historia y mito, mostrando que su visión del mundo era cíclica y sagrada, donde los seres humanos y la naturaleza estaban profundamente conectados. La historia no es solo un recuerdo, sino una enseñanza viva que guía su existencia diaria y su espiritualidad. Para los mayas, el mito no era solo una historia antigua, sino una forma de entender su lugar en el universo. La creación refleja su visión de que todo está interconectado: los dioses, la tierra, los seres humanos y el tiempo. La narrativa revela cómo su historia sagrada se convierte en un espejo de su realidad, donde cada elemento tiene un significado profundo y espiritual, fortaleciendo su identidad cultural y su cosmovisión. Al entender el relato como una mezcla de mito y historia, vemos que los mayas no distinguían claramente entre lo espiritual y lo terrenal. Para ellos, la historia sagrada era una forma de vivir en armonía con el universo, donde cada acto y cada relato tenían un propósito espiritual. Así, el mito se convierte en una herramienta para comprender su existencia y mantener viva su visión del mundo, que sigue siendo un legado de sabiduría ancestral. El mito de la creación en la cultura maya no solo servía para explicar el origen del mundo, sino que también era una herramienta fundamental para transmitir valores y conocimientos a las nuevas generaciones. A través de relatos orales, los ancianos enseñaban a los jóvenes sobre la importancia de la armonía con la naturaleza, el respeto a los dioses y la comunidad. Estas historias eran más que simples cuentos. Eran lecciones vivas que fortalecían la identidad cultural y aseguraban la continuidad de su cosmovisión. La narrativa mítica se convertía en un medio para inculcar principios éticos y sociales, formando a los individuos en un marco de respeto y responsabilidad hacia su entorno y sus ancestros. De esta manera, los mitos no solo explicaban el mundo, sino que también funcionaban como un código de valores que guiaban la conducta social y personal. La transmisión de estos relatos aseguraba que las generaciones futuras comprendieran su lugar en el cosmos y en la comunidad, fortaleciendo su identidad cultural. La enseñanza a través del mito permitía que los conocimientos y las tradiciones se mantuvieran vivos, adaptándose a cada época sin perder su esencia. Así, el mito del origen del hombre se convertía en un pilar de la educación cultural, uniendo pasado y presente en una narrativa que sigue vigente en la memoria colectiva maya. Hoy en día, el futuro del legado maya depende en gran medida de los esfuerzos de preservación y estudio que se llevan a cabo en todo el mundo.
Investigadores, arqueólogos y comunidades indígenas trabajan juntos para conservar los códices, sitios arqueológicos y tradiciones orales que contienen las historias y mitos ancestrales. La tecnología moderna, como la digitalización y las reconstrucciones virtuales, permite que estos conocimientos se compartan y protejan de manera más efectiva, asegurando que las generaciones futuras puedan acceder a este patrimonio invaluable. Además, la educación y la difusión cultural en medios digitales ayudan a mantener vivo el espíritu de estos mitos, promoviendo un mayor entendimiento y respeto por la cultura maya. La integración de estos conocimientos en programas académicos y culturales fomenta una mayor valoración y protección del legado, fortaleciendo la identidad de las comunidades mayas y su conexión con sus raíces. Sin embargo, también enfrentan desafíos, como la pérdida de tradiciones en algunas comunidades y la amenaza del turismo masivo que puede dañar sitios sagrados. Por ello, la colaboración internacional y el respeto por las formas tradicionales de transmisión son esenciales para garantizar que el mito del origen del hombre siga siendo una fuente de inspiración y conocimiento en el mundo moderno. La conservación activa y el estudio continuo aseguran que la riqueza cultural maya no solo sobreviva, sino que también siga iluminando el camino del entendimiento humano y la diversidad cultural en la era contemporánea. El compromiso de las comunidades indígenas con la preservación de sus tradiciones ha sido fundamental para mantener vivo el mito del origen. Muchas de estas comunidades transmiten sus historias y conocimientos a través de ceremonias, relatos orales y prácticas culturales que se han adaptado a los tiempos modernos sin perder su esencia. La revitalización de estas tradiciones, apoyada por instituciones culturales y académicas, ayuda a fortalecer la identidad y el orgullo de los pueblos mayas. Además, las nuevas generaciones están cada vez más involucradas en proyectos de documentación y difusión digital, lo que amplía el alcance del legado ancestral. La colaboración entre investigadores externos y comunidades locales ha permitido crear programas de protección y recuperación de sitios sagrados, asegurando que estos espacios sigan siendo lugares de enseñanza y reflexión. La tecnología también ha facilitado la creación de museos virtuales y archivos digitales accesibles desde cualquier parte del mundo, promoviendo un mayor conocimiento y respeto por la cultura maya. Sin embargo, es crucial que estas iniciativas respeten la cosmovisión y las formas tradicionales de transmisión, evitando la apropiación cultural y asegurando que el legado se mantenga auténtico y vivo en el corazón de quienes lo veneran. Al reflexionar sobre la creación del hombre en el mito maya, encontramos que su significado trasciende las culturas antiguas y nos invita a cuestionar nuestra propia existencia. Este relato nos muestra que somos parte de un ciclo sagrado, donde la humanidad fue creada con un propósito y en armonía con la naturaleza y los dioses. La historia nos recuerda que nuestro origen está ligado a un acto divino, lleno de intención y respeto por la vida. En un mundo moderno, este mito sigue siendo una fuente de inspiración para valorar nuestra identidad y conexión con el universo. Este mito universal nos invita a reconocer que, aunque las culturas cambian, la búsqueda de sentido y pertenencia permanece constante. La creación del hombre en la tradición maya refleja un profundo respeto por la vida y la naturaleza, enseñándonos que somos parte de un todo mayor. Al entender esta historia, podemos encontrar un mensaje de esperanza y continuidad, recordando que nuestras raíces ancestrales aún viven en nosotros y en la tierra que habitamos. Así, el mito se convierte en un puente entre pasado y presente, una guía para valorar nuestro papel en el mundo. En definitiva, la historia de la creación en el Popol Vuh nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad y propósito. Nos recuerda que somos seres creados con conciencia y respeto, destinados a vivir en armonía con la naturaleza y los dioses. Este mito, con su profundo significado universal, sigue siendo una fuente de sabiduría que trasciende el tiempo y las culturas. Nos desafía a honrar nuestras raíces y a construir un futuro consciente, en el que el legado de los mayas siga vivo en cada uno de nosotros, en cada acto de respeto y gratitud hacia la vida.
Gracias por acompañarme en este viaje por la mitología maya. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.